todos? Bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con muchísima información política, mucha información económica. Un ratito vamos a contar qué pasó con las elecciones de Brasil. Ayer, con sorpresas grandes, el balotaje entre Dilma Rousseff y Aécio Neves, el que era el tercero supuestamente en las encuestas y que finalmente dio el batacazo y está en el balotaje con Dilma Rousseff, y el impacto que eso puede tener sobre la economía argentina. Está Dante Sica aquí, con quien vamos a hablar también de los temas que están pasando hoy económicos en la Argentina, pero también es un experto en Brasil y el impacto que puede tener un posible cambio político o no en Brasil sobre la economía argentina. A ver, antes de meternos también con lo que fue el batacazo político del día de hoy, una foto sorpresa entre Sergio Massa y Gerardo Morales, el presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, que va a ser candidato en Jujuy a gobernador con el apoyo de Massa. Y muchos se preguntan si Macri y Massa no están generando una crisis en UNEN, pescando en río revuelto entre los radicales. En un ratito vamos a hablar con Mario Negri, que es el presidente del bloque de diputados del radicalismo, así que justo en un día en el cual ha crujido UNEN con muchas críticas e internas en el frente de la oposición no peronista. También tenemos con Diego escenas de peronismo explícito. No sé si vamos a pasar, pues antes de las 10 de la noche son escenas muy fuertes, como nos suele tener acostumbrado el peronismo con estas escenas explícitas, pero bueno, algo vamos a mostrar, la puntita, vamos a mostrar de las escenas de peronismo explícito esta noche. A ver, antes de meternos en esos temas, hoy hubo una reunión muy esperada durante todo el fin de semana entre el presidente del Banco Central, el flamante presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, y los banqueros, un grupo de bancos nacionales, extranjeros y la banca pública. Entre otros estaba Jorge Brito, que fue identificado el presidente del Banco Macro como el archienemigo en los últimos tiempos del gobierno. Bueno, en esa reunión estaba también Jorge Brito. Bueno, en esa reunión, ¿qué se discutió entre Banoli y los bancos? Una reunión que también estuvo muy digitada por Axel Kicillof, por el ministro de Economía. Una agenda que tiene una serie de puntos muy concretos. El gobierno sabe que hay una corrida al dólar, que esa corrida no es sostenible en el tiempo, que en algún momento tiene que frenarla, y lo que dejó en claro hoy Banoli es que la corrida al dólar no la va a frenar como la frenó Fábrega en enero con una devaluación. Es decir, el gobierno considera que no está en condiciones de soportar políticamente otra devaluación brusca del peso, es decir, un salto del dólar. Entonces, lo que hoy le transmitió el presidente del Banco Central a los banqueros es que no va a devaluar, o que va a hacer lo imposible por parapetarse en el dólar de 8.40, 8.50, abajo de 9 pesos antes de fin de año, sin provocar un salto brusco del dólar. Bueno, los banqueros fueron y le dijeron, bueno, muy bien, bárbaro, lo felicitamos al presidente del Banco Central. ¿Y cómo van a hacer? Bueno, y eso es lo que se discute en este momento. Hay lo que se llama el dólar ahorro, que hoy el gobierno también dijo que no lo va a tocar. El dólar ahorro es algo similar a lo que pasaba antes de la devaluación de enero con los autos importados a dólar barato. Es decir, los BMW, los Audi, que se vendían a un dólar muy barato, de 5, de 6 pesos, y eso generó un boom de esas ventas de autos importados. Bueno, ¿qué está pasando con el dólar ahorro? Hay una percepción de que el dólar a 8 pesos es un dólar muy barato, y hay un sector de clase media, que obviamente no es la que anda con Audis o BMW, sino que son los que ganan más de 8.500 pesos, que se han dado cuenta que si tienen todo en blanco, y ese es el caso de los empleados públicos y en menor medida de asalariados del sector privado, van y compran dólares en los bancos con la autorización de la AFIP. Tienen que ganar más de 8.500 pesos, le autorizan comprar hasta el 20% de sus ingresos con un tope de 2.000 dólares. Y la verdad que ha habido un salto enorme de las ventas de ese dólar ahorro. Si uno ve la progresión de lo que ha pasado con el dólar ahorro en las últimas semanas, es, bueno, colas en los bancos, pero no solamente en Capital y Gran Buenos Aires, sino en todo el país, de empleados públicos y asalariados privados que van y compran este dólar a 8 pesos más el 20%, 10 pesitos, aunque el 20% se lo pueden reintegrar, sobre todo si son asalariados en relación de dependencia,
Y eso significa que después, en muchos casos, van y lo venden en la esquina a 15 pesos y se hacen una diferencia del 50%. Quien puede comprar $1.000 está pagando 10.000 pesos por $1.000 y los venden en la esquina a 15.000 pesos, 5.000 pesos en solo una operación. Este es el dato que dio hoy la FIP. Se llevan vendidos en solo 4 días hábiles 230 millones de dólares ahorro que salen de las reservas del Banco Central. Para que sea una idea, en 4 días hábiles es más de lo que se vendió en todo el mes de julio, en todo el mes de junio, prácticamente el doble de lo que se vendía en el mes de abril o en mayo. Y sin duda a este ritmo se va a superar el récord del mes anterior, en septiembre, cuando se vendieron 380 millones de dólares. Todos dicen, bueno, si siguen a este ritmo van a vender más de 500 millones de dólares de este dólar subsidiado a sectores de clase media. Había mucho ruido y muchos rumores de que el gobierno, en la agenda que iba a discutir con los bancos, iba a eliminar o a suprimir el dólar ahorro. Bueno, primera confirmación hoy del Ministerio de Economía, a través de voceros oficiales, es que no van a tocar el dólar ahorro. Por lo menos es un dato, una certidumbre. Uno dice, bueno, algo van a tener que hacer para que no se le vayan las reservas, porque es mucha guita, son 500 millones de dólares de las reservas. Para que se den una idea, después estamos discutiendo si se frenan las importaciones para el sector automotriz, que representan 300 millones de dólares por mes. O estamos discutiendo que reformulamos todo el marco jurídico del sector petrolero para invertir las inversiones de Chevron, que fueron 500 millones de dólares. Bueno, eso es lo que se va en un mes del dólar ahorro. Pero bueno, el gobierno dijo, no vamos a tocar esto. Es cierto que si cierran el dólar ahorro, se le va mucha demanda al dólar paralelo, es decir, el dólar paralelo tendría presiones alcistas por arriba de los 15 pesos y además el dólar ahorro le facilita que muchos de los que compran en los bancos en blanco, después van y ofertan, venden en el mercado negro. Es una especie de oferta para bajar un poco el mercado negro, el mercado paralelo. Pero bueno, se hablaba de que podía haber restricciones y el gobierno dijo no vamos a tocar el dólar ahorro. En el caso de los plazos fijos, el gobierno anunció que de esta semana se van a pagar intereses de 23% de los plazos fijos, 5 puntos más de lo que pagaban o 6 puntos más de lo que pagaban los bancos para los pequeños depósitos la semana pasada. Después vamos a hablar con los economistas hoy convocados, pero hay toda una discusión si eso alcanza para frenar la huida al dólar. Sin duda es necesario, porque si vos tenés un ahorro y lo querés poner en pesos, es lógico que te suban la tasa de interés para premiarte de que te quedás en pesos y que no corres al dólar. Ahora, 23% es suficiente con una economía que está con inflación del 35-40% y el dólar paralelo subió 50% en lo que va del año, es un interrogante. Y el otro interrogante es si los bancos, tarde o temprano, todo lo que suban la tasa de interés que pagan de depósitos no lo van a terminar trasladando a lo que cobran a los créditos. Crédito más caro para la tarjeta, para consumo, para inversión. Por ahora el gobierno dice que no, que van a tener que achicar rentabilidad. Pero como el capitalismo funciona así desde hace 200 años, y el kirchnerismo lo puede modificar de 2-3 semanas, pero no indefinidamente, porque si no, Cristina sería premio Nobel de Economía, y hasta ahora está muy lejos de ese galardón, por ahí de otros, pero ese está muy lejos. Bueno, todos tienen la impresión de que no se puede subir mucho la tasa de interés que se pagan por los depósitos sin que los bancos te abrochen por el lado de lo que cobran los créditos, o que no den crédito directamente. Si uno le pone la restricción que no puedan sobrecargar la tasa, pueden ajustar por cantidad y no dan crédito. Bueno, y después estaba la discusión del contado con liquidación, que es una operación totalmente legal, que el propio gobierno habilitó en su momento, no solamente para que compren dólares importadores que el Banco Central no le vendía al dólar oficial de 8.40, sino para que traigan dólares empresas del exterior que no querían traer los dólares y cambiarlos a 8.40 para pagar salarios. Entonces querían ingresar el dólar a 12, a 13, a lo que estaba, el que se llama contado con liquidación, esta operación. De hecho, vayan a ver cómo ingresó Chevron sus dólares y bueno, cuánto liquidó por el mercado único de cambios al dólar oficial y cuánto trajo por esta modalidad. Y la otra discusión que hoy está muy fuerte, y después la vamos a discutir con los economistas, es si el gobierno va a crear o no una Junta Nacional de Granos. Es decir, va a tratar de buscar acaparar desde el Estado la oferta de dólares de los productores sojeros, ofreciéndoles algún incentivo para que le vendan al Estado y no a las cerealeras. Un incentivo podría ser bajarle las retenciones, particularmente a los pequeños productores que le vendan a esta nueva Junta Nacional de Granos. Este es un tema muy importante porque ¿cuál es el problema que tiene el kirchnerismo hoy?
que no se puede parecer a Venezuela, es decir, no puede dejar que la brecha del dólar paralelo sea mucho mayor, como es hoy, de 80% frente al dólar oficial, porque en Venezuela esa diferencia, que es muchísimo más alta, es 50 veces el dólar oficial, el dólar paralelo es 50 veces más alto que el dólar oficial. No hay problema, porque los dólares ingresan lo mismo al país, los dólares comerciales los trae la petrolera estatal PDVSA, el propio gobierno trae los dólares que ingresan al país. Lo que pasa en la Argentina es que cuando sube la brecha, como ha pasado en los últimos meses, y el dólar paralelo está muy alto, los exportadores que son privados no ingresan los dólares porque dicen en algún momento van a subir el dólar oficial para achicar la brecha con el paralelo. Bueno, esto es lo que está buscando el gobierno, a ver si encuentra alguna fórmula para que, pese a que la brecha es muy grande, ingresen dólares comerciales y vayan cerrando un poco esta brecha que es insostenible. Es decir, todos los economistas coinciden, del oficialismo a la oposición, que así no se puede seguir 6 meses más. O la brecha se cierra, o el gobierno devalúa y sube el dólar oficial, algo va a pasar. Pero no puede seguir en la Argentina, por ahí sí en Venezuela, que hace años que tiene una brecha muy grande, pero no en Argentina con una brecha tan grande. Bueno, en medio de esta discusión de lo que está pasando en la economía, y después vamos a tener una mesa económica para ver también el impacto sobre la economía real, despidos, suspensiones, caída del consumo, hoy hubo una novedad política que hizo mucho ruido en la oposición, una especie de batacazo político que dio Sergio Massa junto a Gerardo Morales, el presidente del bloque de senadores del radicalismo. Sí, una foto que se esperaba entre algunos y que finalmente se concretó hoy a la tarde. En San Salvador de Jujuy estuvo Sergio Massa con Gerardo Morales y el motivo, la excusa de este encuentro, de esta foto que se vio y que seguramente mañana va a estar en la mayor parte de los diarios, fue trabajar acerca de una agenda legislativa. El segundo motivo es un acuerdo que tiene que ver con la candidatura de Gerardo Morales a candidato a gobernador para el año próximo, y está la candidatura a presidente, por supuesto, de Sergio Massa. Ninguno habló explícitamente de esto, pero Morales se larga el año que viene con el apoyo de Massa, y muchos se preguntan, ¿Massa se larga también con el apoyo de Gerardo Morales, que es en este momento el jefe de la bancada de radicales en el Senado? ¿Qué está pasando con el radicalismo? Que un sector parece que quiere ir con Macri, otro sector se está yendo con Massa, otro sector dice no, hay que quedarse, que es el sector que encabeza Cobos. Bueno, esta foto, Gerardo Morales, Sergio Massa, que hasta hace poco parecía impensable, bueno, hoy parece un acuerdo provincial y también quizá un acuerdo nacional. Bueno, la discusión es si Massa sigue buscando acuerdos provinciales con el radicalismo, porque tiene una larga lista de posibles acuerdos a nivel provincial, y la pregunta es si esos acuerdos significan que el radicalismo está buscando la fuerza provincial de Massa, que en muchos casos es muy escasa en esas provincias, o lo que está buscando Gerardo Morales y otros referentes que se creen con aspiraciones para ser gobernadores en sus provincias por el radicalismo, están buscando un candidato presidencial que mida. Y la impresión es, no está claro eso, pero tal vez sea un poco esa la idea, de que más allá de armar con Massa a nivel provincial, porque Massa, la verdad, en Jujuy no sé qué tiene armado Massa, pero no creo que sea demasiado lo que tiene Massa en Jujuy, o en La Rioja, o en el Chaco, pero todos ven las encuestas y dicen, bueno, hay un candidato presidencial que mide. Sí, Gerardo Morales hoy habló de Roberto Labaña, que había sido su compañero de fórmula en el 2007. Bueno, Labaña hoy está trabajando con Massa, dijo Gerardo Morales, fue importante para que nos acerquemos con el líder del Frente Renovador, y hay una serie de provincias donde también Massa intenta replicar eso. En algunos lugares ya hizo visitas, Aida Ayala, por ejemplo, en Chaco, que es la intendenta de Resistencia, José Cano en Tucumán, Eduardo Costa en Santa Cruz, Julio Ramírez también, Martínez, perdón, en La Rioja, y Pechi Quiroga en Neuquén, parte del armado que intenta Massa. El problema es la crisis que eso puede generar en UNEN. Hoy salió ya Julio Cobos diciendo esto fortalece la candidatura a gobernador de Morales, fortalece la candidatura presidencial de Sergio Massa, pero debilita al candidato de UNEN, al que salga de la interna de UNEN como candidato a presidente, va a salir mucho más debilitado que si esta foto no hubiera existido, es lo que dijo Julio Cobos, y en un sentido parecido también habló Hermes Wiener. Es decir, ¿no? Mucho ruido en el propio espacio UNEN
porque ven que más en este caso, pero en otros casos Macri, por ejemplo en Córdoba, cerrando con Aguad, están de alguna manera desarmando lo que es un poder territorial importante del radicalismo en muchas provincias. Sí, aparte esta foto, en todo caso poniéndolos al servicio de sus candidaturas presidenciales. La discusión dentro del radicalismo, con quién va a ir el radicalismo. Esta foto es el reverso del acto que hizo la semana pasada. El viernes pasado Ernesto Sanz lanzó su candidatura presidencial en Luna Park con Elisa Carrió, la única figura importante o figura nacional que estuvo acompañándolo a Ernesto Sanz. Y Ernesto Sanz dijo ahí, no hay que ir con los que se disfrazan de renovadores y estaban en el kirchnerismo hasta hace poco. Ernesto Sanz quiere ir con Macri y no quiere ir con Massa. Bueno, Gerardo Morales le contesta con esta foto hoy, 2 o 3 días después. Bueno, vamos en un ratito a contar algunas escenas de peronismo explícito, porque ha habido muchas novedades también dentro del peronismo, pero ya están en nuestros estudios Federico Pinedo, que es el presidente del bloque de diputados del PRO, y Mario Negri, que es el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Gracias a los dos por venir. Le voy a preguntar a Negri, ¿qué está pasando? Massa y Macri otro programa. ¿Se están quedando con el radicalismo en las provincias para fortalecer sus candidaturas presidenciales? No, hay una etapa hoy de mucha territorialidad y muchas de las fotos que vi ahí son candidatos que hoy del radicalismo en su provincia miden muy bien. Costa, por ejemplo, es el que mejor mide en Santa Cruz. Viene de ganar la elección también en Santa Cruz y bueno, y si van dirigentes importantes y le dan el apoyo, te imaginas vos una provincia como Jujuy, 30 años de democracia, 30 años de Fellner. De peronismo. De peronismo, entonces se abre eso. Después obviamente que da lugar a las especulaciones, entonces yo no me enredo en las especulaciones, confío, ahí estuvo Morales en el acto de Ernesto Sanz también. En Córdoba el radicalismo vamos a resolver todo juntos, no se va a dividir el radicalismo, nuestra estrategia electoral. Hace ruido en todas las cosas hacen ruido en la política en este momento. Y creo que hay que darle su tiempo. En todo caso, yo le pondría una ficha de fortaleza a la territorialidad del radicalismo y en todo caso unen que tiene que dar algunos pasos, una opinión personal, a resolver. Los tiempos de los candidatos no los marcan solamente los deseos de los candidatos, sino también una realidad política. Esto es una democracia muy de candidatos por la crisis de los partidos, y que un espacio compita con nombres se hace muy difícil, por lo menos en este tiempo, ¿no? A ver, le pregunto a Federico Pinedo, bueno, uno tiende a pensar que Massa o Macri están haciendo caridad, digamos, que quieren fortalecer el radicalismo en las provincias y que no van a querer ganar nada a cambio, que es básicamente fortalecer sus candidaturas presidenciales. No hay que ser tan ingenuo respecto a eso, pero de alguna manera Massa y Macri están compitiendo, digamos, por algún armado transversal que en este caso les puede facilitar el radicalismo. La verdad que nosotros no hacemos esa política de punteros, de nombres, de dirigentes de cada lugar. A nosotros nos parece que la Argentina está pasando por un momento que se está desarrollando hacia un desastre económico, que eso tiene un impacto social tremendo. Nos parece que el famoso modelo kirchnerista termina ajustando por pobreza y por desocupación, y un tipo desocupado que no puede llevar el pan a su casa es un tema absolutamente dramático, ¿no? Para él, para su familia y para el país. Y entonces, en este contexto, hay algunos que creen en la política esta, que se junta con un dirigente y se junta con un intendente del conurbano y que dice que bueno, ahora con esto ya soy presidente. Nosotros no creemos nada de todo eso. Nosotros creemos que hay que generar una alternativa al kirchnerismo y que tienes una alternativa que le pueda ganar la elección al kirchnerismo, y que eso hay que hacerlo con la gente que quiere un cambio en la política argentina. Los que quieren seguir más o menos lo mismo con distinto traje, bueno, tendrán sus candidatos. Nosotros queremos cambiar francamente la política argentina y ahí nos vamos a encontrar con mucha gente, pero no liderando el PRO como nosotros somos, que vengan atrás mío, sino como a ver qué hacemos para llevar la Argentina para algún lugar. Y ahí Maxi, yo coincido en una cosa con Federico, te diría muy breve. Mira, primero, se habla mucho de nombre, poco de ideas. Claro, y acá lo que hay que hacer es coincidir sobre cómo salir de la dificultad de la Argentina. Y eso hay que hacer un esfuerzo grande. Una opinión personal mía, la que hemos vivido en el Congreso la semana pasada, yo por ponerle el último moño, yo soy de los que digo, bajo mi responsabilidad, si yo fuera candidato a presidente hoy, estaría hablando con todos los precandidatos a presidente y diciéndole que le demos una señal a la sociedad de qué cosas groseras que está haciendo este gobierno
nosotros las vamos a corregir en forma inmediata, gane quien gane. Es una necesidad urgente, y diría más, yo vengo de Brasilia, procuraría, si es posible, aunque sé que es más difícil, si puedo mandar un mensaje hacia afuera. Por lo pronto la región, que está muy lastimada, está Vicente acá que conoce, está muy dañada y que las perspectivas son muy malas hacia adelante, por sus problemas y por los nuestros. Si en esta etapa los líderes opositores pudiéramos decir que las formas valen, que tienen contenido y que los mensajes tienen que ser muy previsibles, se allana mucho el camino. Pero estamos en una discusión muy barata. Muy barata. Ahora, ¿quién sigue a quién o quién va con quién? No, pero estamos en una discusión también, ahora vamos a discutir de cuáles son los problemas económicos, estamos en una discusión de cómo se construye poder en Argentina. Y una cosa es el piripipí de sí, que todos queremos cambiar el mundo y la Argentina y demás, y otra cosa es los candidatos realmente existentes, los que se plantean con una cuestión testimonial y los que están construyendo poder. Entonces, bueno, es un poquito la discusión Obviamente. que está hoy. ¿Cómo está construyendo Macri, que todos lo minimizaban y lo subestimaban? Y evidentemente está construyendo poder en algunas provincias. ¿Cómo está construyendo Massa, que lo favorecen en las encuestas, pero no tiene armado a nivel territorial? Y bueno, y está buscando esa transversalidad. Pero vamos a discutir un poquito lo que decía Tenemos Pinedo. visiones distintas tuyas. La ¿Cómo? mía y la tuya no son iguales. Yo creo que no se construye poder juntando punteros. Nosotros creemos que se construye poder juntando gente por el cambio. Eso es lo que nosotros creemos. Y de verdad lo creemos. Pero bueno, por ahí somos unos tontos que nos dicen que es piripipí, pero Sí. es nuestro camino. Bueno, pero le voy a decir una cosa. En Córdoba están haciendo un acuerdo con juez, con ¿cómo se llama? Con el radicalismo de Aguad, y ustedes tienen el candidato No hay acuerdo, Maxi. Baldassi. No quiero, es decir, el candidato de no te quiero bajar el candidato de programa, Macri pero en no hay un Córdoba va a ser acuerdo. Aguad. No, pero no, te quiero Un decir. radical. No, eso Nosotros te estamos digo, trabajando en lo que te acabo de decir. algo tengo que ver ahí, yo Sí. vendo fruta ahí, Sí. algo muchos años. Quiero decir, he sido presidente del partido y Sí. candidato a gobernador. El radicalismo de Córdoba no te quepa ninguna duda. No va a ir con Macri. No, en el sentido que vaya, lo va a resolver y no se va a dividir el partido. Después uno Pero tiene no va a que- ir con Macri el radicalismo de No Córdoba. ha discutido eso hoy el radicalismo de Córdoba, porque no es el tiempo de discutir. Está bien, pero está bien. Hay opiniones. Hagamos una diversas. cosa, le apuesto un asado. Si el radicalismo de pero yo Córdoba te no va voy a con el Macri, No, yo no te voy a me paga el apostar un asado. Entonces yo te apostaría dos si Macri va con nosotros. No, porque- Sería la inversa, ¿qué te puedo decir? No, porque la gente No, en también Córdoba- se cansa. Mientras no ¿Sabes pague que todos los estamos- asados, Se te cansa puede- un poquito de las No, no es discusiones así. de los principios y demás. No, Y después pero van y arreglan Maxi, todo. falta un año y pico. ¿Sabes qué es lo que yo creo en Córdoba? Sí, esta es mi Yo opinión. creo que el radicalismo en Córdoba va con Macri. Usted dice Yo que puedo no. ser candidato a gobernador y eso lo va a resolver el radicalismo. ¿Y va a ir Yo- con Macri? No, yo creo que hay que hacer una gran coalición, Bueno. que no alcanza con uno solo. Vamos a discutir los temas económicos. A ver, hoy Bonaldi, el presidente del Banco Central, con los bancos, cómo controlar el dólar. Y esta discusión, si el gobierno no está en su mejor momento, algo que plantean los kirchneristas, está consolidando una identidad Sí. y no le interesa tanto ganar las elecciones del año próximo. Después de la renuncia de Juan Carlos Fábrega, el gobierno decidió frenar la sangría de reservas del Banco Central con todos los medios que tiene a su alcance. La primera medida del reemplazante de Fábrega, Alejandro Banoli, fue subir la tasa de interés. El objetivo del ex titular de la Comisión Nacional de Valores es ambicioso: volver a seducir a los ahorristas que apuestan masivamente al dólar como forma de preservar el poder adquisitivo. Las decisiones que ha tomado el Banco Central el viernes pretende estimular claramente lo que significa el ahorro en pesos y las perspectivas para que el sistema financiero siga funcionando como un sistema que propenda a incrementar la capacidad prestable. A través de Twitter, Banoli anunció que intentará llevar a la práctica una sana regulación para lograr un sistema financiero transparente e inclusivo. Para la oposición, en cambio, el nuevo jefe del Central se jugará todo al control policial sobre los bancos y las cuevas financieras. El gobierno fue a la reunión con las asociaciones de bancos nacionales y extranjeros con advertencias. La presidenta y el ministro de Economía están convencidos de que las entidades financieras son las responsables de la suba del dólar paralelo. Por eso no descartan nada, desde suspender entidades como sucedió con el Banco Mariva hasta quitarles la licencia para operar. Cristina y Axel Kicillof le encomendaron a Banoli que haga todo lo necesario para conseguir 9.300 millones de dólares, que hoy están en manos de cerealeras, telefónicas y organismos de crédito internacional. El presidente del Banco Central apuesta a reeditar el acuerdo con las multinacionales que se logró en febrero para obtener 6.000 millones de dólares.
El resto llegaría de las inversiones de los interesados en la licitación del 4G y de préstamos del Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. ¿Y logrará Vanoli frenar la fuga y conseguir un colchón de dólares para darle aire al gobierno? ¿Alcanzará con eso para llegar a febrero como pretende el funcionario preferido de la presidenta? A ver, yo planteaba si el kirchnerismo no se siente en su mejor momento. Hay una columna de Horacio Berbisky el fin de semana que dice, bueno, nunca hemos estado mejor, que estaba más preocupado Berbisky hace 3 meses cuando no había corrida al dólar que ahora, porque lo que plantea es todo lo que ha tomado el gobierno y todos consideran la oposición que son errores, la ley de pago soberano, el Código Civil, la ley de abastecimiento, etcétera, etcétera, dice consolidan una identidad, la identidad del modelo y del kirchnerismo, no lo que quiere Scioli, no lo que quiere el peronismo, lo que quiere el kirchnerismo más allá del 2015. ¿Será así que Cristina está pensando en más allá del 2015? Sí, es la identidad de la recesión, del desempleo y del 40% de inflación. Es la identidad del ajuste por pobreza y por desocupación. Es una locura. Ellos creen que en lugar de movilizar toda la energía de todos los argentinos, que es enorme, tiene más energía Axel Kicillof y los vigilantes y este tipo, ¿cómo se llama? Vanoli, persiguiendo para tratar de encontrar un dólar y quieren entregar todos los pozos petroleros de la Argentina por la eternidad a cambio de 500 millones de dólares para el año que viene para Cristina. Es una locura, la verdad que es una locura. Usted plantea que lo que quieren hoy es conseguir dólares como sea para llegar al 2015 sin devaluar, a diciembre del 2015. Para poder pagar las cuentas. Bueno, acá hay economistas, preguntarles a ellos cómo son las cuentas. No tienen los dólares para pagar las cuentas. ¿Por qué? Pues se los gastaron, se sacaron al Banco Central, que eran dólares para cuidar la plata de los argentinos, y esa se la gastaron y ahora no tienen más. ¿Qué es lo que dijimos cuando fuimos a la justicia para proteger las reservas del Banco Central? Hace mucho que el gobierno hizo una causa penal por eso. Entonces, bueno, ¿qué sé? ¿Cómo va a ser para sostener el presupuesto que van a aprobar el día miércoles? Para llegar a fin del 2015. Si necesitan por lo menos 10.000 millones de dólares, están contando que andan pidiendo en el barrio. Y están previendo una inflación del 15%. ¿Cree la gente que es posible? Además dice que van a bajar el gasto. ¿Cómo van a hacer para cumplir? Y además una etapa recesiva y con la caída de los precios internacionales, con 5.000, 6.000 millones menos de recaudación por derecho de exportación de la soja. Un presupuesto que es absolutamente una ficción. Prevé crecer al 3%. ¿Con qué? ¿De dónde? No prevé una pauta salarial máxima. Siempre se acostumbró el gobierno en el presupuesto, ¿no? Pero se quedó el año pasado con el impuesto al cheque y con la prórroga de la ley de emergencia. Es decir, con eso pretende llegar al año y medio y manejando, inventando esto que estamos... Ahora le voy a preguntar a Dante Sica, después vamos a hablar con una mesa de economistas. Dante, obviamente hablar del 2015 es el largo plazo. Es decir, el presupuesto 2015 es el largo plazo. En estos días, para no decirte ya en noviembre y diciembre, en estos días, ¿el gobierno va con una fórmula de más controles para tratar de frenar el dólar y no perder reservas simultáneamente? Y además trata de reactivar la economía, es decir, todo junto. Sí, da la sensación de que con este cambio que hizo también en el Banco Central, de alguna manera tiene un equipo mucho más homogéneo en términos de lo que es la política económica que el gobierno quiere llevar adelante. Da la sensación de que va a ir, más que, digamos, trabajar sobre las causas de los desequilibrios, va a administrar esos desequilibrios y por lo tanto va a ir con mucha presión sobre el sistema financiero, este tema de aumentar las tasas de los depósitos como para poder desalentar un poco esta liquidez que se estaba yendo sobre el tipo de cambio y tratar de poner más controles sobre los distintos instrumentos que existen. El problema es que mientras vos tenés eso, por otro lado seguís teniendo una fuerte, digamos, expansión monetaria asociado a lo que es el déficit fiscal. Entonces, digo, empezás a quedarte con distintos objetivos y con pocos instrumentos como para poder llevar adelante. Llega a diciembre del 2015, o por lo menos a enero próximo, manteniendo un dólar acá, fijo en 8.40, 8.50 y puchereando dólares de donde puede, digamos, organismos internacionales, la cerealera. Ahí tenés dos cuestiones. La primera es, ahora estamos en la etapa baja de lo que es la liquidación de dólares, independientemente de que pueda haber un mayor atesoramiento o mayor, si querés, estoqueo hoy los productores. Ahí fíjate que como la tasa devaluatoria va por encima de la tasa de interés, hay muchos que están estoqueando más de lo que estoqueaban totalmente. Pero estás en la parte baja, con lo cual marzo recién, el gobierno tiene que llegar a febrero o marzo donde empieza la fuerte liquidación de la cosecha. Seguramente el gobierno... De nuevo hay que llegar hasta marzo, digamos. De nuevo hay que llegar hasta marzo. Seguramente el gobierno va a tratar de, entre comillas, resistir y hacer todo este empuje, tratar de ver
cómo puede, digamos, en noviembre la presidenta está viajando a China para firmar los acuerdos del financiamiento para la obra. Me dicen que está en eso avanzando rapidísimo, Bueno, que quieren desembolsarlo de China cuanto antes, pero no solamente por el tema de los dólares, sino para cerrar ese contrato antes que venga el próximo gobierno. Eso es otra discusión, pero Sí. digo, hay que también ver cómo es el plan de pagos, porque son 6.000 millones a 5 años y a su vez está muy involucrado también con compra. Entonces hay que ver cuánto puede entrar. Todo el gobierno va a tratar de, si querés, rascar la lata como para poder llegar a acumular reservas. Ahora, mantener el tipo de cambio 8.40 con una tasa de inflación que suponete que se esté estabilizando entre el 1,5% y 2%, implica que si no lo tocas de acá a fin de año, perdiste el salto devaluatorio que hiciste en el mes de enero, porque vas a tener casi una inflación cercana al 35%, por el índice de precios nacional quizás sea menor, pero perdiste el impacto devaluatorio. Entonces, de nuevo vas a estar en una posición similar en términos de tipo de cambio competitivo en enero, pero en peores condiciones, porque tenés una tasa de interés más alta, tenés una inflación más alta y tenés expectativas más negativas y un entorno mundial que es distinto al que tenías en enero con una soja 500. Ahora vamos a volver sobre el tema económico, vamos a mostrar también los números del señor Bain, del economista estrella de Scioli, que está planteando una tasa de inflación en septiembre bien por arriba del 2%. Se aceleró, según Bain, la tasa de inflación. Por eso salió Scioli tan fuerte en los últimos días a hablar del tema inflacionario. Tuviste un empuje muy fuerte del tipo de cambio paralelo y eso también te hizo un traspaso a precios. Federico Pinedo, todos dicen, bueno, si la economía se debilita cada vez más, el que gana ahí es Macri. Es decir, cuanto más crisis económica hay, más se debilitan Scioli, tal vez hasta el propio Massa, pero Macri sale fortalecido. Se debilita Argentina y eso es un desastre. Nosotros vamos a hacer todo lo que podamos para que no se debilite. Ahora, la verdad que ayudar a este gobierno es casi imposible. Imposible. Usted está muy pesimista. No, vos fíjate una cosa. Están tratando la semana esta en el Senado la ley petrolera, que es una ley para 40 años, inversiones a 40 años en petróleo en la Argentina con vaca muerta en el medio, ¿no? ¿Cómo la votan? Solo los kirchneristas, porque no aceptan ninguna modificación, ninguna propuesta de nadie más, y les falta un año de gobierno, ya se van, y es una ley para 40 años. Así son. Entonces digo, ¿cómo se hace para ayudar a esta gente? ¿Usted qué dice? ¿Que Cristina está tratando de apresurar todo lo que pueda y cerrar todos los contratos que pueda? Me parece un gesto autoritario. Están haciendo autoritarismo. Sancionan el Código Civil sin dictamen de comisión. ¿Pero qué quedamos? ¿Un gobierno fuerte o un gobierno débil este? Y el autoritarismo es una señal de debilidad. ¿Viste? Cuando vos viene un tipo con un palo, decís, este tipo que es fuerte, no, es un débil. Esta gente está débil y pretende manejar todo con miedo. Y la verdad que el miedo es un aliciente pobre en una sociedad moderna, ¿no? Mucho mejor es la confianza, la esperanza. Eso es lo que tienen que motorizar y no el miedo a Kicillof y a los vigilantes. ¿Acá hay sectores políticos o económicos que apostaron a que el gobierno no llega a diciembre del 2015? Son unos idiotas si hacen eso. Pero puede ser, muchos idiotas hay en la Argentina. ¿Sí? ¿En qué sentido plantea que hoy todas las encuestas dan que alguien de la oposición gana en diciembre del 2015? No, digo que tuvieron paciencia 12 años. No van a cambiar en los últimos 11 meses. Hay que cuidar las instituciones, que no es un tema menor respetar la Constitución, que dicen es una formalidad, o respetar la democracia, o las instituciones, o los mandatos. Hay que respetar las instituciones. Ahí vamos a empezar a convivir seriamente, no por el atajo. Negri, usted ve en la interna del peronismo, ahora vamos a hablar un poquito de las escenas de peronismo explícito, pero ve que hay algunos sectores que buscan forzar, porque se da esta paradoja, ¿no? De que en algunos casos el gobierno se muestra fuerte, pero en otros casos uno dice, bueno, con la economía como está es un gobierno débil, que está viendo cómo llega en las mejores condiciones posibles a agosto del año que viene. En la política la fortaleza del peronismo muestra la debilidad de los candidatos adentro del peronismo. Porque a esta altura, después de una derrota electoral, en el Congreso es el primer lugar donde se evidencia la migración, los que se empiezan a ir. Y el gobierno hasta ahora retiene un número. ¿Para qué lo usa? Bueno, ellos creen que eso es iniciativa política. Yo coincido con Federico que es una enorme torpeza y que todos los días son un elefante en un bazar. Así hicieron con el Código Civil, así harán con el presupuesto, con el marco regulatorio hidrocarburo, que está muy lejos de ser una ley, pero la verdad es que van a trote y a palo, pensando que todos los días, cuando se llevan una ley de cualquier forma, de la que nadie imaginaba, ni aún en la época del menemismo, ellos han consolidado poder. Esa referencia que hiciste, ese editorial, sí, es probable que ese sea el contexto del relato que se pretende sostener. Ahora,
que la Argentina, en una semana la presidenta le comenta a los argentinos que la amenazó de muerte la yihad, que después venía una bala del norte, que en el medio de eso se lleven el Código Civil en menos de 2 horas. Se ríe Pinedo. En cualquier país del mundo estaríamos frente a un problema serio. Como dirían los brasileños, aún las encuestas en Brasil hacen mover la bolsa, no se sabe por qué, porque hay algún grado de previsibilidad, no, pero, acá no. Bueno, ¿no? pero hay cierta previsibilidad, porque con Sí. toda esa cosa que dice la presidenta, la economía marcha por otro camino, digamos, no se preocupa de esas cosas que dice la pero presidenta. digamos que está un poco floja de chapa y de pintura, es bastante... Pero lo que pasa, vos podés creer que la Argentina, el presidente de la nación dice me van a matar los yihadistas o Obama, y no pasa absolutamente nada, nadie se lo toma en serio, sigue todo como si no pasa. Es una cosa increíble, ni ellos se lo toman en serio. Al día siguiente la presidenta está bailando no sé ¿Te dónde. puedo comentar algo? Una cosa Acaba de llegar esta noche. Bueno, habla de la fortaleza democrática, ¿Sabes digamos, que nadie cree que vayan a tener ¿Sabes contra el qué presidente acaba de la llegar al Argentina? Congreso esta noche? Una nota para que en 24 horas le mandemos las preguntas para que responda Capitanich el 5 del mes que viene. En esta Argentina que está muy previsible. ¿Y sabe qué dijo hoy? Lo escuchaste, ¿no? Dijo que han aumentado la tasa de interés para fomentar el ahorro. Yo pienso que se debe reunir solo en una pieza, en un espejo y se ríe. Diego, una pregunta para Pinedo con el tema Macri y el kirchnerismo. Sí, no, Macri no disputa entonces el radicalismo con Massa, se lo está dejando totalmente a Massa para que Massa haga su armado a nivel nacional con el radicalismo. Es mucho más importante la Argentina que el kirchnerismo, y mucho más No, no hablé del importante... kirchnerismo, hablé de Massa y del radicalismo y de Macri. Oí mi frase. Sí. Es mucho más importante la Argentina que el kirchnerismo. Y es muchísimo más importante que Massa. No hay problema con Massa. Que Massa haga lo que le parezca que Pero tenga eso, que no hacer. le interesa construir con el radicalismo como sí El demuestra Massa. radicalismo que es le un interesa. gran partido, centenario, defensor de las instituciones, tiene una cantidad de cosas importantes para la política argentina. Normalmente no estamos de acuerdo en muchas cosas, en otras sí, bueno, no Pinedo, sé, está la Argentina en el medio, es lo que hay que Le hago hacer. la última respecto a hacia dónde va Cristina. Está muy fuerte la versión dentro del peronismo, incluso de algunos que están aliados al kirchnerismo, que están muy preocupados en la cercanía de Scioli, porque dicen, bueno, Cristina acá está jugando por la identidad propia de la Cámpora, el movimiento Evita, Miles, el kirchnerismo puro y duro, y lo que más le conviene acá es que gane Macri en el 2015, y está haciendo las cosas para que se desactiven todo otro armado que no sea el de Mauricio Macri en el 2015. ¿Puede ser así? ¿Cristina puede ser la gran aliada de Macri en el 2015? Si todos los que crean que la solución es Mauricio Macri en el 2015, yo estoy de acuerdo. Ahora, si Mauricio Macri es presidente en el 2015, que el kirchnerismo se olvide de volver al poder por un rato largo, porque vamos a tener más éxito que ellos seguro. No le asusta tener la verdad que no. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Vamos a hablar en un ratito de la escenas de peronismo explícito, y a Dante Sica le voy a preguntar por qué hay algunos datos, los que está dando Miguel Bain, el economista hoy estrella de Scioli, de se acelera la inflación en septiembre. Estos son los datos de Bain que le está dando el IPC NU, con la medición del NU le da 2,8 en septiembre, o entre 2,4 y 2,8 la inflación en septiembre. Una inflación muy elevada. Sí. Uno dice, bueno, después del envión inflacionario que tuvo la devaluación, después se empezó a desacelerar, pero de nuevo se queda bien firme arriba del 2% mensual. ¿Qué está pasando? Y ahí tuviste todo con la disparada de lo que fue la brecha cambiaria con el tipo de cambio paralelo, digamos. Eso empieza a marcar tendencia en muchas estructuras de costo, y eso te empieza a impactar básicamente sobre la inflación. Tanda muy cortita y volvemos, no te vayas. Hoy en su tinta presente en la Argentina, el Festival Monstra de Lisboa, la mejor animación del mundo para todas las edades. Del 9 al 12 de octubre en el Malva, no deje de faltar. Monstra. Invita a Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social.
Hospital, modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. Apres, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Álamos, saber elegir. HMB, 3 letras que combinadas con proteínas y vitamina D hacen del nuevo Ensure Advance un suplemento especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, energía para vos. Comió mucho, le cayó pesado. Pregúntele a su farmacéutico. Por su mecanismo de acción, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Seguimos en Plan M. Bueno, ya vamos a ir volando a una mesa económica donde se está discutiendo justamente hacia dónde va el gobierno con este tema de la corrida del dólar y demás. Pero vamos a ver algunas escenas de peronismo explícito, así rapidito, porque no nos vamos a engolosinar con las escenas de peronismo explícito. A ver. Bueno, ¿qué tenemos en la escena de peronismo explícito de hoy? La tenemos a Juliana Di Tulio, la presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Porque acá está Juliana. Sí, habló hoy temprano en radio. Habló de Cristina, dijo: a todos nos gustaría que fuera candidata a la presidenta en el 2015, algo que se viene diciendo, que se viene especulando, se especulaba con Máximo Kirchner. Bueno, hoy Juliana dijo: nos gustaría que fuera candidata, es una decisión de ella, nadie duda de que, más allá de que sea candidata o no, va a seguir siendo la jefa del kirchnerismo o del cristinismo, pero nos gustaría que fuera candidata en la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen puede ser gobernadora. Que esté en las listas, que esté Cristina nuevamente en el frente de batalla electoral. Que haya un Kirchner o que esté el apellido Kirchner. Algo que no se descarta, ¿eh? No, bueno, dijo: a todos nos gustaría, depende de la presidenta. Bueno, ¿qué más en las escenas de peronismo explícito? Bueno, el fin de semana, un encuentro que hubo en Tandil, donde estaba casi todo el peronismo, podemos decir, el peronismo y el kirchnerismo, los gobernadores que hoy están con el gobierno, todavía con la Casa Rosada. Sorprendió esta foto un poco, porque Julián Domínguez hasta hace poco era un enemigo de Daniel Scioli, o lo criticaba muchísimo, lo viste juntos, también con Uribarri, varios de los candidatos del espacio del Frente para la Victoria, que se venían peleando, o por lo menos a través de declaraciones, aparecieron todos juntos. Detrás de Scioli. Ahí está Scioli en el difícil arte de seducir a todos. Sí. Al kirchnerismo, al ultra-kirchnerismo y al peronismo puro y duro. Entonces es difícil el arte. Pues no es lo mismo seducir a una morocha que una rubia. Y no es lo mismo, no sé si te pasó. No es lo mismo. Entonces, y Scioli está tratando de seducir a toda, la pelirroja, la morocha, la rubia, y a veces se le pianta alguno, ¿no? Y ahí está Sergio Berni, por ejemplo, un exponente del kirchnerismo duro, gente de la Cámpora. Los alineó a todos en Tandil, en los pagos de Diego Bocio, el titular del ANSES. Exactamente, bueno, hay que ver si esto que dice Scioli de los matices nos nutren, no nos perjudican. Bueno, tiene perspectiva. ¿Qué más en las escenas de peronismo explícito? Bueno, y Pichetto
como parte de este armado también. ¿Qué dice Miguel Ángel? De Scioli, bueno, hoy salió muy fuerte a bancar la nueva ley de hidrocarburos. El presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria hoy juega a fondo con Scioli. Quiere ser gobernador en Río Negro y ya juega a fondo con Scioli. Y otros dicen, bueno, puede ser incluso candidato a vicepresidente en una eventual fórmula con Scioli. Bueno, vamos a discutir un poquito con Alejandro Roba, economista de la Gran Macro, Jorge Solá, director del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT de Moyano, y también con Dante Sica. A ver, Alejandro Roba, señor, ¿qué está haciendo el gobierno para tratar de controlar la corrida al dólar, reactivar la economía, bajar la inflación? Bueno, primero coincido con lo que decía Dante hace un ratito, creo que el equipo económico es más homogéneo con Vanoli como presidente del Banco Central, y lo que va a hacer, bueno, va a ser la política. Primero es un cambio dentro del cambio, porque Alejandro Vanoli estaba dentro del equipo económico, con lo cual, digo, conoce los lineamientos de la política económica. O sea que la política monetaria cambiaria no va a cambiar de un momento para otro. Respecto a lo puntual, yo creo que es importante la medida que tomó de atar la tasa del EVA con la tasa de plazo fijo. Esa es una de las fórmulas que creo yo importante para mejorar la rentabilidad del pequeño ahorrista, para que no se pase... Subirle la tasa de interés que se paga a los plazos fijos a los ahorristas. Exactamente. Yo no estoy de acuerdo con, digamos, frenar o liquidar el dólar, el contado con liqui, esas cosas. Me parece que no. Lo que hay que hacer es buscar alternativas para que el ahorrista se quede en los pesos, y una forma es el plazo fijo, que es lo que habitualmente los pequeños ahorristas hacemos cuando tenemos ahorro. Lo que vos decías hace un rato, bueno, que hay mucha gente que está llevando al dólar ilegal o el dólar por un lado. Los dólares blancos que compran en el banco, sí. Pero por otro lado también es algo alentador que hay un montón de gente que puede comprar dólares en el mercado para ahorro. Bueno, me parece que eso también es positivo, que puedan comprar. O sea, que hay gente que puede ahorrar en la Argentina, cuando en la mesa anterior parecía que los políticos, aparte que no se les cae una idea en todo el debate, lo que están diciendo es que estamos en el apocalipsis, que no llegamos al año que viene. Me parece que, digamos, hay dificultades, creo que todos las vemos. Desde la economía nosotros vemos el estancamiento del consumo, el problema que hay con la industria, pero no estamos en la situación de apocalipsis, que creo que la tienen que instalar porque, digamos, están en la rosca política, ¿no? Como vos decías, uno se junta con uno, el otro, o sea, no tienen ninguna idea para decir, bueno, si hay una dificultad, ¿cómo salimos de esta dificultad? Jorge Solá, de la CGT de Moyano, de la dirección del Observatorio Económico. Bueno, ustedes dieron algunos datos de inflación que también marcaban, como decía con los datos de Bain, un piso arriba del 2% también en septiembre. Sí, bastante más lejos del 2, cercano al 3, del 2,88%, que bueno, que se viene replicando mes a mes, y que tiene que ver con lo que desde la CGT estamos midiendo. Digamos, nosotros toda la macroeconomía, si bien repercute, pero en realidad la urgencia y las necesidades de la gente pasan por otras cuestiones, no por el dólar, no por el contado con liqui, todos estos términos que se manejan muy bien en la economía, pero que al trabajador le llegan de otra manera. ¿Y de qué manera le llegan? Bueno, con mayor cantidad de suspensiones, con mayor despido, con achicamiento de la generación de trabajo, con estancamiento de esto, con mayor crecimiento de la pobreza, y efectivamente esto es lo que estamos tratando de hacer como crítica constructiva desde hace más de 2 años al gobierno, y coincido acá, y a la oposición, porque acá todo el poder político tiene una función que ejercer que no la está ejerciendo. Vemos con preocupación que la economía no solo que está en un grave problema, sino que tampoco vemos el horizonte para dónde está. Esto queda por resultado que efectivamente se achica y se ajusta por el lado más débil, que son los trabajadores informales y formales. Acá afecta a todos. Vuelvo a insistir con esto, estamos notando en el interior del país sobre todo un gran crecimiento del trabajo informal, producto de las suspensiones que se vienen sucediendo, producto de los despidos, pero también un parate importante. Es fácil darse cuenta, yo provengo del interior, provengo del corazón de la pampa húmeda. Cuando el dinero no circula, el consumo tampoco. Y esto tiene que ver con la falta de previsiones del propio laburante. Ahora, ¿no? le pregunto a Dante Sica, de la consultora ABC. Hoy se conoció que la caída de venta de motos en los primeros 9 meses del año está en el 30%, ¿no? De caída, sí, similar a la caída de venta de autos y de todo el tema de bienes durables. Pero todas las medidas que está tomando hoy el gobierno está viendo cómo maniobra para parar la corrida del dólar, digamos. Es decir, todas las medidas de que están discutiendo, subir la tasa de plazo fijo,
es decir, ver si se controla o no el contado con liquidación, es decir, la reunión con los bancos hoy es parar la corrida del dólar, digamos. ¿Cuál sería la reactivación o algún despegue económico detrás de lo que se está discutiendo por estos días? No, a ver, el gobierno tomó algunas medidas, ¿te acordás del plan Ahora 12? El de las 12 cuotas. Exactamente, el programa Procreauto, pero da la sensación de que van a tener poco efecto sobre el nivel de consumo. Lo que estamos viendo es mucho castigo en los durables, todas las cuestiones que él planteaba con respecto al mercado laboral, está aumentando mucho la percepción por parte de la gente que empieza a tener cada vez más miedo con respecto al tema laboral y esto frena bastante en un marco de volatilidad con el tipo de cambio, de pico inflacionario, frena bastante todo lo que puede ser el impacto sobre el consumo. Entonces, estás cayendo en una dicotomía también que, a diferencia de lo que fue en el 2009, cuando la economía había caído y el gobierno había puesto unos programas que habían tenido cierto impacto para tratar de amortiguar la actividad, hoy da la sensación que esos programas no están teniendo el impacto, en especial sobre todo el tema de bienes durables. Bueno, porque con el Procreauto te vas a vender 30.000, 40.000 autos, pero este año te faltan 300.000 autos respecto al año pasado. Sí, digamos, el año pasado fue la burbuja que tuviste casi 120 y pico mil autos, pero es claro, a ver, ahí cuál es el problema que estamos viendo más que todo en bienes durables, es que la oferta va a estar traccionada por la disponibilidad de dólares, entonces por más que vos tengas una demanda que lo que está haciendo es liquidar gran parte del stock que había, pero no logra transmitir ese incremento o ese impacto sobre el nivel de actividad futura. Si vos mirás en el tema de autos, lo que lograste es frenar la caída o amesetar un poquito la caída en términos de los patentamientos diarios, pero no lograste poder revertir la curva. ¿Y por qué no afloja la inflación? Porque en el 2009 la inflación, la recesión fue fuerte, acotada pero fuerte, 6 meses, caída de 3%, 2% del PBI, y la inflación cayó por debajo del 15%, bueno, lo cual te da la posibilidad de que en algún momento los aumentos salariales le ganen a la inflación y se reactive el consumo. Acá el problema es que estás con una recesión y una inflación muy elevada que está por encima de los aumentos salariales. Que vos ahí tenías más lo que uno podría llamar inflación de demanda. Ahora, este año estás enfrentando inflación de costos, donde vos tuviste fuerte proceso devaluatorio, aumento de tasa de interés, digo, más el aumento salarial, digo, eso te impactó fuerte también sobre la estructura. A mí me parece que con respecto a la industria quiero hacer un comentario. Digo, el tema de autos sí es preocupante, pero dentro del sector industrial, y los mismos informes de todas las consultoras, el de Dante también, rescatan que no son todos los sectores de los que están, digamos, en recesión, los que están cayendo. Lo que pasa es que el impacto que tiene el sector autos en el índice, en el EMI, en todos los índices que uno mide, es la gran mayoría, con lo cual impacta en el nivel. Hay otros sectores, alimenticios, plásticos, que no están decreciendo. Lo que sí impacta en total, lo que decíamos hace un rato, la caída del consumo. Pero también recordemos que, por ejemplo, el sector automotriz, sus mayores exportaciones, que más o menos era el 50% de la producción, son de Brasil, y Brasil es un jugador importante para la economía argentina, que no está traccionando lo que traccionaba. Igual me parece que los 800.000 autos del año 2013, creo que, digamos, vamos a volver al año 2010 en venta de autos, ¿no? 650.000 autos. Eso sería un buen desempeño del sector automotriz. Está bien, pero a ver, no estamos en una economía que hoy es el reino de la especulación, por lo menos. La presidenta se enoja con cómo especula Brito y otra financiera. Se enoja cómo especulan los que compran dólares, pero todos especulan hoy. A ver, todos están especulando porque yo te le sepo al dólar, tenés un dólar paralelo 80% más caro, es el reino de la especulación. Creo que lo importante que no pasó en otras oportunidades, por ejemplo en las corridas que tuvo el gobierno de Alfonsín, es que la presidenta sale y da el debate y dice, bueno, acá los responsables, hay responsables. También es cierto que vos tenés una restricción externa importante que se ha dado este año, que tiene que ver con la escasez de dólares. Bueno, ahí tenés que actuar como se hizo con el Banco Central. Yo creo que la idea de tener una empresa que comercializa parte de la cosecha, creo que es una idea que se podría tomar, me parece que sería saludable. ¿Sería estatizar el comercio exterior? No, lo que sería, digamos, nosotros trabajamos en un proyecto hace un año que tiene que ver... Economista de la gran macro. Sí, de trabajar un proyecto que tiene que ver con tener una empresa estatal, así como tenemos YPF, que comercializa, que produce petróleo y comercializa, o el Banco Nación, que tiene precios testigos, tener una empresa testigo que comercialice parte de la cosecha, que le compre a los pequeños productores, que le haga algún tipo de rebaja, que le paga mayores precios a los pequeños y medianos productores, y después que pueda vender al exterior, como hacen los chinos, digamos, la empresa china hace exactamente eso, es una empresa que compra
aparte no hay que sorprenderse, porque los chinos se compraron el 51% de Nidera, acá en Argentina. Eso permitiría darle incentivo al productor sojero a que venda la soja, digamos. Eso puede dar al pequeño... Rebajándole alguna retención. No, le pones un precio mejor. Y por otro lado... Bueno, es lo mismo. Exactamente. Sí. Pero vos por otro lado tenés que la empresa nacional estaría vendiendo en China, y ahí, por ejemplo, Nidera, Cargill, China, se aumenta en el precio un 15, un 20%, con lo cual eso lo tendría la empresa nacional, que con eso podría subsidiar de alguna forma el precio de los pequeños y medianos productores. Me parece que es normal. Lo que me queda en claro de toda esta gran política es que, como vos dijiste, es una especulación. Perfectamente, porque el sistema financiero no está tocado. En estos 10 años no fue tocado, sigue perfectamente en pie. Y segundo, se siguen teniendo ganancia los propietarios del capital y los propietarios de la renta. Y los trabajadores han perdido en esta distribución de la riqueza. La famosa frase de que habíamos llegado al 50-50 que en algún momento tuvo la Argentina en la época de Perón, nunca fue realidad. De hecho, hoy, en el trabajo que nosotros hicimos circular, el sector asalariado solo tiene el 33% del reparto de la riqueza. Esta cuestión, ¿qué es lo que nos está diciendo? El resto está entre los propietarios del capital y los propietarios de la tierra. Estamos hablando de los propietarios de la soja y estamos hablando, y se están dando medidas solo para una clase, la clase media, que tiene capacidad de ahorro o capacidad de gasto. Hay 10 millones de personas, entre 10 y 12 millones de personas que están bajo la línea de pobreza. Entonces eso efectivamente, el Ahora 12, el Procreauto, no le llega a esa gente, no le llega. No, la verdad que, no estaremos en el 50-50, pero me parece que el 33% de reparto me parece bastante bajo. Yo no voy a ver... Sí, absolutamente, yo coincido con vos. Sí, pero no es así, claro, los datos que tiene, por ejemplo, el Banco Mundial, la FAO, respecto a reducción de pobreza... Datos que le da el INDEC, Alejandro. No, perdóname, la FAO no son datos de INDEC y el Banco Mundial tampoco. El aumento de la pobreza, entonces no se pueden revolear cifras sin una metodología. Me gustaría verla, si me lo pasás, sería interesante, pero no creo que sea el 33% el reparto de la riqueza. ¿Cómo puede impactar Brasil, lo que sucedió ayer en Brasil, en la economía y en la política argentina? Mirá brevemente este informe. La primera vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil dejó un final abierto. El triunfo de la presidenta Dilma Rousseff, con el 41,5% de los votos, no le alcanzó al Partido de los Trabajadores para asegurarse la permanencia en el poder. Rousseff se impuso por 8 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Aécio Neves, el candidato del Partido de la Socialdemocracia Carioca. Contra todos los pronósticos, Marina Silva, que aparecía muy cerca de Dilma en los sondeos, se quedó afuera del balotaje del 26 de octubre próximo. El segundo puesto de Aécio Neves amenaza con ponerle fin a 12 años del gobierno del PT en Brasil. Ahora, Rousseff, que se enfrentó duramente con Marina Silva en la campaña, necesita de sus votos para seguir en el Palacio de Planalto. Pero la exfuncionaria de Lula, que terminó como candidata después del accidente que le costó la vida a Eduardo Campos, ya dio señales de que se inclinará por el postulante opositor. El resultado de la elección en Brasil es clave para la región y sobre todo para Argentina. Si el próximo gobierno inicia el camino de la devaluación, la presión sobre la Casa Rosada para que deprecie aún más el valor de la moneda se verá incrementada, pero por motivos externos. El ganador del 26 de octubre también tendrá un rol determinante en el futuro del Mercosur. Deberá decidir si apuesta a la consolidación del bloque regional o si se concentra en otras prioridades. Brasil sigue siendo el principal socio de la Argentina. Es el primer destino de las exportaciones y el origen de la mayor parte de las importaciones. Tanto Cristina Kirchner como los candidatos que trabajan para sucederla deberán atender a lo que suceda del otro lado de la frontera, en el gigante que todavía gobierna el Partido de los Trabajadores. Dante, a ver, ¿qué le conviene a Argentina? ¿Que gane Dilma Rousseff, sea reelecta y que deje todas las cosas como están? Desde el punto de vista de lo que es el Mercosur, yo creo que la posición que más hoy comparte con el gobierno argentino es la posición que está manteniendo Dilma. Lo que está planteando Aécio, que también lo planteaba Marina, era, por un lado, una mirada mucho más crítica, muy crítica con respecto a la posición de Dilma, con respecto a todo lo que habían sido la discrecionalidad que había tenido Argentina en el manejo del comercio exterior. Ahí ha habido una penalización muy fuerte del sector empresarial con respecto a la actitud del gobierno brasilero, en especial en los últimos 2 años. Y también lo que está planteaba Marina, pero plantea muy fuertemente a eso, es
rediscutir el Mercosur en el sentido de lo que son sus alianzas internacionales, mucho más la mirada en los grandes acuerdos internacionales con la Unión Europea, con Asia y básicamente con Estados Unidos, y la posibilidad de que si alguno de los socios no permite o no puede acompañar, que puedan haber negociaciones bilaterales que hasta ahora en el Mercosur no estaban permitidas. Entonces, esto implicaría más, yo te diría, un tema adicional que es, con la mirada regional, mucho más puesto en los países que están en la Alianza del Pacífico, Perú, Colombia y Chile, más que en el sistema de alianzas que hoy se apoya a Brasil, que es el tema del UNASUR, el ALBA, etcétera. Ahora, en el corto plazo, lo que vos decís, mejor que acompañen, que no devalúen, que traten de recuperar un poquito de actividad económica lentamente. Sí, yo te diría, que Brasil no haga ruido, porque Argentina, si encima le hace ruido la soja, le hace ruido Brasil y demás, estamos más complicados. Sí, pero ahí tenés dos cuestiones. Me parece que es, independientemente de quién gane, se viene un ajuste en Brasil fuerte. Digo, ¿por qué? Porque uno de los castigos que hubo en el voto también con Dilma estuvo en tema de la política económica. Ya el anuncio de que Mantega no sigue, que soy el ministro más débil, te anuncia de que va también un proceso de cambio al interior de la política económica, independientemente de quién gane. Yo creo que, brevemente, me parece que digamos, Brasil los últimos meses ha mejorado bastante, digamos, de un lugar bastante bajo el crecimiento económico, pero creo que es un socio estratégico, no solamente comercial. Si ves las declaraciones de Marco Aurelio García respecto a los fondos WITE, lo que dijo Lula, para nosotros es un apoyo muy importante, no solamente en el tema comercial, que a lo mejor hoy no estamos en el mejor momento, sino en el tema político, que en la política de la región depende de estos líderes. Gracias a los tres por haber estado esta noche en Planeo. Vamos hablando una tanda y nos despedimos. Para mañana traigan lo más suave que encuentren. Con Elite, la suavidad está siempre en tu vida. Elite, máxima suavidad. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Calzado de seguridad ATT. Zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. Si es de metal, se pinta mejor y más fácil con Simultáneo de Beñer. Directo sobre el óxido. Simultáneo de Beñer. Beñer, Beñer, nadie pinta como Beñer. Saber elegir. HMB, 3 letras que combinadas con proteínas y vitamina D hacen del nuevo Ensure Advance un suplemento especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, energía para vos. Comió apurado, le cayó mal. Pregúntele a su farmacéutico. Por su fórmula, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! Obvio. Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene
todo. Seguí mi consejo, compará y pasate a Telecentro. Televisión digital más internet 10 megas más telefonía más Wi-Fi por solo 434 pesos final por mes. Y en primavera, Telecentro te regala 200 pesos de bonificación para que elijas el triple pack que quieras. Y por 3 meses te damos gratis el pack HD con 31 señales, más HBO Max digital más Movie City Pack más Telecentro Play con más de 5.000 títulos gratis a tu elección. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos despidiendo, pasado. Le pedimos disculpas a Roberto García, que ya llega con el aire de Canal 26 y La Mirada. Roberto García, quédense con él. Chau, pásenla bien.